Diálogo con Jorge Zelaya. Gracias a todos por estar con nosotros aquí en Diálogo, y en esta ocasión pues vamos a conversar con el doctor Carlos Umaña. Durante toda esta pandemia, ya casi el año, pues el doctor ha estado enfrente, siempre en primera línea, advirtiéndonos de lo que no deberíamos hacer, pero sin duda parece que esto no entra, ¿no? No entra ni siquiera para usted como ciudadano, ni siquiera para nuestras autoridades o para una mesa multisectorial que dice que tenemos que aprender a vivir con lo que ya tenemos y que pues que salve quien se pueda salvar. Así que le damos la bienvenida, doctor, buenos días, deseando que tenga usted pues un maravilloso inicio de mañana y que este 2021 pues lo agarre fortalecido, ¿verdad? Porque lo que se viene no va a estar fácil. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, licenciada Ethel. Un gusto de saludarle, deseándole a ustedes un próspero año nuevo, un bendecido año nuevo dentro de lo que cabe para el pueblo hondureño. Y mire, yo estaba esperando la decisión de la mesa multisectorial y aparentemente pues continuamos igual, con las mismas medidas hasta donde tengo entendido. Prácticamente la población le han dejado la tarea inmensa de autoprotegerse, y esto en un pueblo que no es educado solo denota pues la desidia de esta mesa multisectorial que ha primado la situación económica antes que la vida. Yo lamento mucho como médico que estén apostando a esta brigada que va a salir hoy a las 9 de la mañana, 10 meses después que le solicitamos los médicos. Aquí estamos acostumbrados a jugar con pelota trazada, y ahora que el COVID está desenfrenado, ahora pretenden con unas brigadas disminuir, dejan a la población libremente, y esto va a ser grave, catastrófico en las próximas 2 semanas. De hecho, aquí en San Pedro ya tenemos 4 días que no cabe la gente, y estamos tan mal que se mueren 50 diarios y 50 entran a las salas de cuidado intensivo. Entonces, la situación es dramática. Nos han dejado solos a los médicos y a las enfermeras con esta carga pesada, y bueno, que Dios nos agarre confesados, sinceramente. Totalmente. Bueno, conversando sobre este tema de la mesa multisectorial, como dice usted, es difícil cuando un pueblo no está educado. No es lo mismo decirle a un inglés o a un alemán, ¿verdad?, de que se va a un confinamiento o cuál es el protocolo de bioseguridad. Y no quiero ser grosera, no quiero ser maleducada con el pueblo hondureño, pero es cierto, es cuestión de educación y es cuestión de disciplina, que para eso pues nos falta mucho. Aquí tenía un tuit de usted que me gustaría que lo conversáramos, realmente me llamó mucho la atención, y dice: he llegado, esto lo tuiteó usted hace pues ayer, he llegado a la conclusión inequívoca que Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, fue el primer viajero en el tiempo y se inspiró en la mesa multisectorial y algunos funcionarios para hacer su programa de los genios de la mesa cuadrada. Y en definitiva, pues esta es una comparación muy particular sobre aquel programa, sobre aquel show y la situación en la que está enfrentándose la mesa multisectorial, porque ayer estuvieron acá, doctor Umaña, y pues la propuesta fue: o se adaptan o se adaptan. Pues mire, este programa, para los que lo vieron, daba mucha risa, y por esto lo he puesto así, porque son irrisorias las decisiones que tomaron en el mes de diciembre. El único país en el mundo que le abrió las puertas al desenfreno. De ahí me empezó a dar risa. Yo sabía que con esa decisión, digo yo, Dios mío, perdón que yo me ría, pero es que tenemos unos funcionarios cuadrados. O sea, el único país de Centroamérica que le dijo a la gente: hagan lo que ustedes quieran. Y todo primando la situación económica. Los médicos proponíamos que se controlara la movilidad, que estuvieran abiertos los negocios, pero no ofrecerle a un pueblo inculto, y perdonen que igual yo me disculpo con el pueblo hondureño, hay muchas personas que cumplieron, pero la gran mayoría, el pueblo hondureño le encanta el libertinaje, eso es así, y si no se le hace de la manera coercitiva, jamás. Y a mí me dio risa esas decisiones, y más risa me dio cuando liberan a la población totalmente, sin toque de queda, 10 días. Eso fue realmente, hasta me movió a la risa, y por eso me hice ese recuerdo de los supergenios de la mesa cuadrada, porque realmente eran tan chistosos que esto yo lo comparo así.
funcionarios que realmente no sé. Hay muchos que ni sé quiénes son los de la mesa multisectorial, pero realmente como no han sido asesorados por los que saben de pandemias, estamos tomando este triste tipo de decisiones, y hoy por hoy se les advirtió la población que se iba a colapsar el sistema sanitario. De hecho ya está colapsado, sabíamos que los hospitales móviles no iban a funcionar, y ahora volvemos y seguimos a lo mismo y le tiran la responsabilidad al pueblo. Mire, aquí no hay que tener dos dedos de frente, que va a suceder un macaneo antes de las elecciones, y yo no sé qué es lo que va a pasar, se lo digo en el panorama, porque realmente las consecuencias van a ser catastróficas. Sí, hay que le echen la culpa los que se les murió un paciente, estos ancianos que se han muerto en el asilo, esos pacientes que no hayan cupo en los hospitales, pues ahí está. ¿Quiénes fueron los responsables de esta situación de hacer que el pueblo masificadamente ande por las calles? Doctor, y bueno, es que la verdad en este tema, como usted lo dice, no hay manera de describirlo, el resultado, ¿no?, que puede dar la irresponsabilidad, el no manejar adecuadamente una pandemia. Y en el tema pues educativo es otro que queda en la mesa y que tenemos que abordarlo con usted. No hay manera pues de pensar. El ministro de Educación decía ayer, no es que se van a reaperturar las escuelas completamente, pero sí se van a empezar procesos pilotos en el sistema de educación. Entonces, ¿cuál es su opinión respecto a este tema? Porque si bien es cierto, la educación virtual continuaría, y bueno, ya ese es otro tema, ¿verdad? Que no hay recursos o que no hay pues las capacidades, pero sí se hablaba de procesos de pilotaje en los 18 departamentos para conversar sobre su opinión particular. ¿Qué debería tener un proceso de pilotaje a nivel educativo, considerando muchas carencias también que hay en ese tema? Bueno, mire, yo lo he catalogado también públicamente como un suicidio, lo que pretenden hacer con los estudiantes, y no es con los niños y con los adolescentes, es con los papás y los maestros, porque los adultos son los que sufren el COVID de manera severa. Los niños y los adolescentes, aunque aquí hemos tenido fallecidos, llevamos 8 niños fallecidos por COVID, no tienen tantos problemas como los adultos. Pero para que usted pueda abrir un sistema educativo, requiere de 3 condiciones sine qua non. Número 1 es tener vacunado a los maestros. Número 2 es que usted tenga una tasa de descenso de los casos COVID o de la enfermedad que esté enfrentando de manera sostenida. Esto quiere decir que usted alcanza una meseta y durante 6 a 8 semanas usted tiene que tener un descenso de los casos. Si no se presentan esas 3 condiciones, y en Honduras no están presentes, mandar a los estudiantes es un suicidio, porque los estudiantes van a contagiar a los maestros, o se va a mezclar virus de estudiantes que son asintomáticos, van a contagiar a otros estudiantes, y estos le van a llevar el COVID a los padres, a los abuelos y a todas las personas de su entorno familiar. Así que yo lamento mucho, créame que a mí me duele sobremanera que los estudiantes estén sin clase, por lo menos presencial, y que muchos no tengan acceso a la internet para hacer esta situación. Entonces, pero enviar en estos momentos a estudiantes es un suicidio, definitivamente. Bueno, hablando sobre pues, las tasas de descenso, como usted lo plantea, y usted sí conoce propiamente las estadísticas, es importante porque, pues, según los datos oficiales, que es los que se manejan a nivel estatal, pues son unos 123,000 contagios, ¿verdad? Hasta ahora, con las últimas estadísticas. Pero usted, que está propiamente, pues, con conocimientos más de campo, más directos, ¿de cuántos contagios en un aproximado a su conciencia y con su investigación médica estamos hablando de manera real hasta este momento? En este momento yo le puedo decir que hay un poquito de 200,000 casos aproximadamente, con aproximadamente unos 12,000 muertos, porque la Asociación de Funerarias lleva un recuento de casi 8,000 fallecidos, pero nosotros tenemos denuncias de los colegas médicos, delegados del colegio médico, donde a diario en los municipios que ellos son, en los departamentos, se entierran muchas personas que mueren por COVID en sus casas. Entonces nosotros calculamos aproximadamente
que tenemos una tasa de letalidad de alrededor de un 5 a 6% y no un 3%, como reporta la SINAGER. ¿Y por qué no reporta las estadísticas? Porque denotarían el pésimo manejo de la pandemia. Si usted se fija, solo ayer, solo en las últimas 48 horas han muerto 50 personas en la zona norte del país. Aparte en la capital, otros 10 a 20 personas. Entonces, esto significa que cada hora se está muriendo un hondureño y a veces hay días que se mueren 2 por hora por el COVID. Entonces, ¿cómo vamos a saber nosotros si ayer solo 29 casos nuevos porque solo hicieron 100 y pico de pruebas? Mientras Panamá hace 7,000 pruebas diarias con una tasa de positividad del 29%, cerró su país, la movilidad. Honduras, con una tasa que ellos mismos sí han aceptado, que tiene ronda del 41 al 51% en los centros triaje, le abrimos el holgorio a la población. Esto denota un mal manejo. Entonces, si dan las cifras oficiales de manera transparente, usted va a ver el pésimo manejo. Entonces, por esa razón nos ocultan la información. Ellos no están interesados en darnos la información correcta. Además, han empezado a utilizar las pruebas antígeno que no son contabilizadas como pruebas PCR, pese a dar positivos y tener un índice de certeza del 97%. Entonces, acá estamos ante el ocultamiento de las cifras y esto no les gusta que se lo digan a los funcionarios, pero hay que decirlo, el pueblo tiene que saberlo. Y al ocultar usted las cifras, el pueblo tuvo una falsa percepción de que el COVID se había acabado. Y hoy vemos tristemente cómo el 100% de la ocupación de los hospitales de la zona norte del país y el 92% de los hospitales de la capital. Y en el resto del país estamos en un 80%. Si no controlamos la movilidad esta semana, y cosa que ya no va a pasar porque parece que nos dejaron a sálvese quien pueda, la próxima semana y la 3ª de enero será catastrófica epidemiológicamente hablando. Bueno, teníamos un video, no sé si los compañeros del equipo de producción de diciembre de este año que pasó en los mercados capitalinos, creo que era en el mercado La Isla, si no me equivoco, muchachos, para que lo vayamos buscando. Y en ese video, doctor Umaña, se veía pues la emoción, ¿no? La emoción de las compras navideñas, el regalo, la carnita y todo lo que voy a buscar como buen hondureño promedio para celebrar, pero pues lo vimos a usted muy pues en su papel de tengan cuidado a dónde van a comprar, tengan cuidado con quién esté celebrando en las fiestas. Realmente, al final, pues si no hay alguien que lo proteja a uno, ¿verdad? Que como el Estado dice, su importancia suprema es la persona, pero si no tenemos quien nos proteja, sí me gustaría que usted pues le hiciera conciencia a las personas que todavía están inundando estos centros comerciales, que están en los mercados capitalinos, porque ese fue un grave problema. Desde Tela también, usted lo vio a fin de año, un vehículo tras otro en las playas. Entonces, ¿cuál es su llamado? Y bien a conciencia, porque si no nos vamos a apoyar acá, o si no hay garantía, si no tengo una vacuna, si no tengo una prueba, si estoy en déficit de pruebas, ¿cuál es el mensaje que le da usted? Y desde la realidad, porque a usted ya le llegan los pacientes que se están muriendo, que quizás con mucho pesar usted ya no podrá hacer nada cuando llegan algunos casos ya en extremo. Sí, mire, eso es lo que yo pretendía en el mes de diciembre y algunos colegas que hemos tomado de manera emblemática como médicos, observadores de la pandemia durante casi 11 meses ya, de los cuales nosotros le pedíamos, le implorábamos a la población que nos hiciera caso. Hoy por hoy, lamentablemente nuestros pronósticos, y fíjese bien, licenciada, yo había dicho que el colapso del sistema sanitario iba a ser en la 2ª a 3ª semana de enero y se nos adelantó 2 semanas prácticamente el colapso, porque cuando usted tiene el 90% para arriba de ocupación hospitalaria, eso significa que usted está colapsado. Cuando usted ya no tiene un ventilador para hacer que un paciente respire, como tenemos en este momento en San Pedro Sula, que no hay cupo en ninguna unidad de cuidado intensivo, eso es un colapso. Entonces, ¿qué nos queda en este momento a la población? Pues no enfermarnos,
este no es el mejor momento para enfermarse, porque si usted se enferma, va a tener serios problemas. Mire, licenciada, también la medicina privada está colapsada. Yo tengo un sinnúmero de pacientes que les estoy dando seguimiento por teléfono, porque no hay forma de atenderlos, no hay cupo. Los internistas no tienen cupo. Las clínicas privadas ya no están recibiendo pacientes COVID. Entonces, aunque usted tenga dinero, no lo están recibiendo. Entonces, ¿cuál es mi consejo a la población? Trate de salir lo menos posible y si sale, use la mascarilla, una buena mascarilla, un visor y no se pegue a las personas. Y en el transporte público, usted debe de exigirle a los choferes y a los obradores que no sobrecarguen las unidades. En el sistema bancario, que se respeten las colas en los súper, porque si no nos ayudamos todos, el desastre que se nos viene la próxima semana, le digo, va a ser de proporciones bíblicas. Bueno, mira, ahí tenemos en pantalla, quiero que vea usted ese video conmigo en el Mercado La Isla en temprano 15, creo que fue 15 de diciembre del 2020. Ahí, pues, es una cosa apocalíptica, ¿verdad? En un día normal, uno lo sabe, es una actividad, la gente va, compra, pero en una situación de pandemia como la hemos estado enfrentando y ver ese irrespeto al distanciamiento, todos en la búsqueda de sus estrenos, de la comidita, como lo estábamos conversando, es una cosa preocupante que también al final, pues, como dice el refrán, ¿verdad? Es duro decirlo, pero parece que aquí la gente no entiende. Dice mi abuelita, y yo lo tomo bien en cuenta, que el que muere por su gusto, que lo entierren parado, pero al ver esas imágenes, pues no sé su opinión al respecto. Miren, no sé si lo está viendo, doctor, pero es tremendo. La gente no respeta el distanciamiento, cada uno anda ahí en un solo confinamiento. Fíjese que eso es crónica de una muerte anunciada. Y a mí me encanta también usar refranes populares. La mesa multisectorial realmente nos dejó a ese refrán. Entonces, el que por su gusto muere, que lo entierren parado. Vos tenés que cuidarte, yo cuido mi negocio, pero vos tenés que cuidarte. Pero ¿qué podemos decir ante un pueblo que estaba con problemas económicos? Entonces, lo que pedíamos nosotros, los médicos, es que los dejaran trabajar, pero que esa gran cantidad de población que podía deambular fuera controlada. Porque, mire, licenciada, ¿sabe cuál es el gran problema? Un pueblo pobremente educado, si en Estados Unidos, en Alemania, en el Reino Unido, hemos tenido problemas de rebeldía, ¿qué podemos esperar de un pueblo donde todavía hay analfabetos, donde la gran mayoría de la población no tiene acceso a la internet, donde la población ha sido engañada con la manipulación de las cifras y donde la mayoría de la gente de la empresa lo que responde es a intereses económicos? Estas son las consecuencias. O sea, ellos salieron de una manera desenfrenada a las calles, pero lo que más a mí me llamó la atención, y esto es, yo le quiero pedir públicamente a ver si usted puede hacer un foro con un grupo de psiquiatras, de expertos en la parte mental, porque Honduras está atravesando un problema bien grave de manera mental. Este pueblo parece que está reaccionando con psicología inversa, que le dicen quédese y se va a las calles, le dicen salga y regrese. Yo creo que aquí está pasando algo raro con el pueblo hondureño. Y también, ¿qué podemos decir de las concentraciones políticas? Yo pensé, se lo digo sinceramente, pensé que los políticos iban a ser más inteligentes e iban a hacer otro tipo de campañas. Y si usted puede ver las concentraciones de este fin de semana, parecían carnavales de todos los partidos políticos, de la oposición, del partido de gobierno, de los partidos nuevos, todo el mundo en gran jolgorio. Tuve la oportunidad de ver una caravana de un partido de la oposición de más de 300 carros, unos 100 pick-ups llenos de personas sin ninguna mascarilla. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de situaciones, es que algo está pasando o es que alguien quiere que pase algo. Porque le puedo decir, voy a serle sincero, si llegamos
a las elecciones primarias con el pico que tenemos en este momento, definitivamente las elecciones van a ser el suicidio final de la población. Nosotros tenemos que hacer algo para controlar el COVID antes del mes de febrero, marzo, porque si no, las elecciones definitivamente van a ser el detonante final de una tragedia epidemiológica que va a suceder en este país, porque la vacuna, ya todos lo sabemos, no viene para todos los hondureños. Se va a tratar de vacunar y van a entrar a finales de mayo probablemente, pero solo alrededor de 1 millón de hondureños van a ser vacunados el primer año. Ajá, y los otros 8 millones, ¿qué va a suceder? COVID tenemos para rato. Tenemos en Honduras para 2 años aproximadamente. Ay, Dios mío. Esto sí que está tremendo. Bueno, realmente vamos a ir a una pausa, doctor, y al regresar evaluemos este tema de las elecciones. Vamos a hacer un recorrido también desde su punto de vista como médico y experto por Costa Rica, por Panamá y por otros lugares de la región centroamericana, a ver cómo van avanzando. Entre tanto, nos vamos a una pausa aquí en Diálogo y ya regresamos y se quedan con Facebook y en los mensajes de las redes sociales. Continuamos aquí en Diálogo de Hola Honduras con todos ustedes. Gracias por estar con nosotros en esta mañana de martes. El doctor Carlos Umaña desde San Pedro Sula vía Zoom. Doctor, le preguntaban pues en las redes sociales un televidente si vamos a un confinamiento, ¿usted qué recomienda? ¿Que sea total o que sea parcial? ¿Cuál es su opinión? Sabemos que la mesa pues multisectorial ha sido muy enfática y ha dicho pues no hay una propuesta tal cual de confinamiento, pero su opinión, ¿deberíamos hacerlo parcial? Otros países lo están haciendo, o Alemania pues en su caso tuvo la obligación de volverlo a hacer. Londres con este tema de la nueva cepa también se vio obligado a tomar medidas estrictas por regiones. Su punto de vista en este caso, ¿esto nos ayudaría para salvarnos por lo menos de este suicidio hasta febrero? Mire, licenciada, yo voy a ser claro, yo no he pedido un cierre de la economía. Escuché las preguntas hechas en Facebook y no he pedido un cierre de la economía. Yo lo que pido es una restricción de la movilidad, volver a los dígitos nuevamente. Los negocios pueden estar abiertos todos. Si quieren, abran todos los negocios. Yo no tengo ningún problema, con excepción de los chupaderos en la noche, porque usted no ha visto un bolo con mascarilla. Es mentira que los bolos usan mascarilla. Entonces, aquí se puede tener abierto todo tipo de negocios siempre y cuando se restrinja la circulación de la población por lo menos 40% por día. Si usted restringe 40% por día, va a tener un descenso sostenido del número de casos y los hospitales se van a ir descongestionando en un lapso de 21 días. Ahora, también lo podemos hacer de forma extrema. Solamente permitir el 10% de circulación de la población con los negocios abiertos. Durante 14 días se rompe el ciclo y en ese momento van a empezar a bajar los casos. Esas son las dos formas de hacerlo, pero como nuestra economía está agonizante por los fenómenos tropicales que nos acontecieron en el pasado reciente, mi propuesta es reducción de la movilidad, pero del 30% de la población a 40% de forma diaria. Es decir, que podrían andar 4 dígitos de forma simultánea y un día 2 o 3 dígitos. Esa es la propuesta que nosotros tenemos como Carlos Umaña para que el control de la población hondureña, no de un cierre. Aquí no hay que interpretar que los médicos estamos pidiendo un cierre, no, para nada, porque sabemos que la economía está moribunda. Entonces, la otra situación, la gente no tiene objeto que me insulte, porque hay mucha población que me insulta porque yo pido controles. Mire, a mí lo que me interesa es la vida. A mí no me interesa quedar bien con nadie, sino que conmigo mismo. Para eso estudié medicina. De hecho, si usted se fija, no me ve en ningún partido político participando de elecciones. ¿Por qué? Porque no es ético que alguien alcance un tipo de persona emblemática, y que esté peleando por la vida y después aprovecharse y meterse a la política. Eso es inmoral, eso es antiético, como han hecho muchas personas.
muchos deportistas. Eso yo no lo considero ético. Entonces, mi función es salvar vidas, educar, y yo le agradezco a canales como este, cómo me han abierto los espacios para que la gente entienda. Alguien tiene que decírselo. Yo, mire, extrapolando el evangelio del fin de semana pasado, donde Juan le preguntaban si él era el Mesías, Juan les contestó: yo soy una voz que clama en el desierto. A mí me toca igual, yo soy una voz que clama en el desierto de la irresponsabilidad tanto del gobierno como de la población. Alguien tiene que decirle a usted la verdad de lo que está aconteciendo. Si yo le dijera a usted que todo está macanudo, váyase a pijinear, haga lo que usted quiera, pero no es así. Solo yo, que he pasado, que he intubado, ya hasta la cuenta perdí, los pacientes. Es horrible ver un paciente morir con COVID, por el amor de Dios, querida población. Yo no estoy para asustarlo, estoy para advertirle lo horrible que es esta enfermedad. Tengo pacientes que los he tratado hace 6 meses y siguen con secuelas. No duermen bien, les duele el cuerpo. Mire, hay jóvenes, en este momento se lo puedo confirmar, que ya nos aparecieron jóvenes que fueron asintomáticos y ahora tienen problemas de arritmias en el corazón, ahora tienen dolores musculares y no saben por qué. Ese es el COVID, por el amor de Dios, querida población. Es mejor que no le dé. ¿Por qué no quieren hacer caso? Esa es la pregunta. La gente cree que no le va a dar y sí le puede dar. El otro día fui a intubar un paciente de 23 años a la unidad de cuidado intensivo, 23 años. O sea, ya no hay o qué hacer, licenciada Ethel. Sí. Lo he dicho de rodillas, lo he dicho llorando, lo he dicho riéndome, lo he dicho cantando, pero ahí se lo dejo a la población. Sí. Este no es el mejor momento para enfermarse. Bueno, y es que, doctor, ¿será que el hondureño, verdad, uno no le gusta que le canten las verdades, como dicen, verdad? No, ya cuando uno viene y de buena manera le dice, no entiende, pues si no es por la buena es por la mala, pero fíjese que ese es un tema bien puntual. Yo fui una paciente COVID y yo fui asintomática, pero después se me empezó a caer el cabello, tuve problemas con descalcificación, ahora todo me da alergia, no puedo comer nada, todo me da alergia. Me costaba respirar, tuve que empezar a hacer ejercicio de respiración, o sea, como dice la popular More, todo es un proceso, ¿verdad? Después de que uno ya se recupera del COVID, uno va en proceso y es difícil, es bien caro porque hay que comprar otras cosas extras, hay que cambiar hábitos alimenticios, hay que estar visitando regularmente dermatólogos, la gente del cabello, todo. Pues imagínese uno de mujer, lo difícil que se le empieza a caer todo el pelo. Literal se partía por la mitad y se caía. Para hacerle una descripción de lo que tiene que vivir un paciente COVID, y que a veces uno por estar aquí, ¿no? En el trabajo, que son cosas pero que hay que, reforzar las medidas de bioseguridad. Doctor, fíjese que particularmente yo vi que usted compartió una imagen de un proceso de intubación, ya que la gente no está consciente de cómo es un proceso de estos. Y antes de ir al tema de las elecciones, ¿usted nos puede describir cómo es eso intubar? Porque yo he visto en los diseños de gráficas médicas que es invadir prácticamente, ¿verdad? La tráquea, forzar para que haya un tubo y que así se pueda respirar. ¿Usted nos podría describir en un buen castellano, así en buen hondureño, cómo es un proceso de intubación? Sí, bueno, lamentablemente no tengo en este momento el retorno de la pantalla, pero si ustedes usan mi Twitter, donde yo puse esa imagen, yo definí o la mascarilla o el tubo. Esto sucede la intubación cuando el paciente es sometido a una gran carga viral y los pulmones colapsan rápidamente. Hemos tenido pacientes que en un lapso de 7 días tienen los pulmones blancos y hay que proceder a la intubación. Del 100% de los casos COVID, 10% van a requerir intubación. Es decir, de cada 100 casos que se presentan en nuestro país, 10 van a requerir unidad de cuidado intensivo. Entonces, este proceso es, usted llega a la unidad de cuidado intensivo completamente vestido de astronauta, el paciente se está muriendo, y esta es una de las cosas que más ha marcado mi vida, ver un paciente totalmente consciente, que cuando lo ve llegar a uno con vestido de astronauta, con un laringoscopio, con un tubo, sabe que probablemente fallezca. Del 100% de pacientes que se intuban, solo sobrevive del 5 al 15%. Usted llega ahí,
le toma la mano al paciente, le explica y procede a sedar al paciente. Y 30 segundos después le introduce un gran tubo que le llega a la tráquea, pasa por las cuerdas vocales y lo deja localizado ahí en la tráquea para posteriormente conectarlo a un ventilador, el paciente, y que el ventilador respire por usted. Pero vuelvo a repetir, de 5 a 15% son los únicos que se salvan. Entonces, ¿qué quise hacer yo? Comparación, porque esa es mi especialidad. Yo soy personal de primerísima línea en el tratamiento del COVID. Me toca ir a intubar pacientes, dar anestesias. Me le acerco a 30 centímetros de la boca a un paciente con una elevada carga viral. Es o usa mascarilla o va a conocer al doctor Umaña de repente en San Pedro Sula, los pacientes de San Pedro Sula del Seguro Social, o va a conocer a mis colegas anestesiólogos o a los colegas intensivistas para colocarle ese gran tubo en la boca. Y sinceramente, cuando lo cedemos, no sé si usted va a ser del afortunado 5 a 15% de pacientes que va a sobrevivir. Bien, real, estamos viendo las imágenes, doctor, logramos tener acceso a un proceso de intubación que usted compartió y pues esta es la realidad, o sea, no esperemos, de verdad que no me gustaría, se lo digo, me gustaría conocerlo en otro plano, pero no me gustaría imaginarlo, verlo llegar a usted como astronauta en una sala de cuidados intensivos. Creo que sería un momento muy difícil, ¿verdad? O estar en una situación de un familiar y verlo llevar y saber que usted tiene que intubar a una persona, a un ser querido, y que probablemente pues la estadística no me dé a mí la ventaja sobre una enfermedad tan compleja, un virus tan pues atípico a diferencia de otros, pero pues que esperamos usted tome conciencia, ¿verdad? Ahora sí, cambiemos totalmente de tema y vamos al tema electoral. Usted nos decía, para febrero esto ya tiene que estar controlado porque si no, que Dios nos agarre confesados. Se nos llegó el apocalipsis antes de tiempo y no es ser alarmistas, no es ser sensacionalistas, no es el objetivo de esta conversación hoy, pero sí el tema es qué hacer con un proceso electoral interno ya pues a puertas, cuestión de 2 meses, 3 meses, doctor, y el tiempo pasa volando, como lo dice la canción. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Porque tampoco tenemos la situación como Estados Unidos, ¿verdad?, de que puede manejar un voto electrónico y pues ese nivel de desarrollo en democracia, pero ¿cómo vamos a proceder? ¿Qué deberíamos hacer para eso? ¿Lo detenemos el proceso o qué hacemos? No, nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de disminuir nuestra curva de contagios. Pero aquí da la impresión que vamos encaminados a aumentar nuestra curva de contagios, porque si no se toman medidas restrictivas de circulación de la población, definitivamente no vamos a poder contener el virus. Y fíjese bien, vuelvo a repetir que no estoy pidiendo un cierre de la economía. Si nosotros llegamos al mes de febrero con un pico alto de contagios y no tenemos vacunado nuestro sistema sanitario, Bueno, tenemos un problemita con la señal. No sé si el doctor nos escucha, pero entonces si quieren vamos avanzando en la pausa y tratamos de recobrar la señal con el doctor Umaña. Ya vamos a ir a una pausa y regresamos con más de esta plática para usted aquí en Diálogo de Hola Honduras. Aquí en Diálogo. Bueno, doctor, teníamos algunos problemitas con la comunicación vía Zoom, pero espero pues esté por ahí ya con nosotros. Ahí escuchaba usted algunos mensajes y definitivamente pues la opinión es diversa. Nosotros siempre damos participación, pero ese tema de quédese en casa, mejor medíquese en casa. Vamos a ir al tema de las elecciones porque lo teníamos ahí en la mesa, pero decía, quédese en casa. Mejor en casa. Usted va a vivir más si se queda en casa que va al hospital. ¿Usted qué tiene que decir al respecto? Mire, me llamó mucho la atención un mensaje ahí que decía que yo no tengo fe en Dios y que, mire, pregúntale a los 12 pastores que se han muerto, que ellos no extremaron las medidas de bioseguridad. Mire, esto es, Dios pone el 20% y usted tiene que poner el 80%. Aquí no se trata de que Dios es mi escudo, aquí se trata de inteligencia. Mire, Dios le mandó
hay un pasaje bíblico de la burra de Balán, en la cual, ahí te mandé la burrita. Pues mire, querida población hondureña, Dios le manda a gente, a los profetas, para que usted se cuide. ¿Sabe lo que pasa con este pueblo? Este pueblo es de dura cerviz. Como a mí me mandó una lectura bíblica antes de comenzar la pandemia, y yo decía por qué me la había mandado a las 3 de la mañana el libro de Ezequiel, que me leyera el libro de Ezequiel, y cuando veo que Dios dice ahí que el pueblo es de dura cerviz y que le va a pasar algo terrible, ahora por comentarios como ese me doy cuenta que así es. Usted no le puede dejar a Dios toda la responsabilidad cuando usted es el ser humano que está sobre la tierra. Dios le dio inteligencia a usted para decidir. Ahora, si usted se quiere morir, siga saliendo a las calles. Esa es la realidad. Yo sí tengo fe. De hecho, mi hijo es un milagro y lo he dado públicamente ese testimonio. Pero aquí hay gente tan burra, más burra que los burros, entonces que quiere seguir saliendo, pues siga saliendo y pídale a Dios que no lo contagie y ojalá que Dios tenga misericordia de usted. Yo oro todos los días de mi vida, yo sí doy testimonio de la fe del Señor, oro con mis pacientes, pero la gente necia, ni modo. Pero volviendo al tema de las elecciones, ¿sabe cuál es el gran problema que estoy viendo y que estoy vislumbrando? El alto abstencionismo que va a haber en las elecciones, porque nadie en su sano juicio, con una curva de altos contagios, va a ir a votar. Y como son elecciones primarias, puede haber gente interesada que no vote las personas y que haya un abstencionismo marcado. Y eso es lo que estoy previendo yo. Aquí no se trata de que no van a haber elecciones van a haber, pero hay gente interesada en que haya abstencionismo. Porque si usted se fija, este es el único país que sigue abierto al jolgorio y aquí no hacen nada. Y mientras los hospitales están llenos, va a ser tantos pacientes durante todo el año que la gente simplemente no va a ir a las elecciones y va a haber un abstencionismo bien marcado en las elecciones internas. Bien, es importante esa apreciación y saber de que pues podrían haber intereses, ¿verdad? De que ese abstencionismo se mantenga para algún interés particular. Doctor, bueno, es bien complejo decir de aquí a marzo, de aquí a junio, sobre el tema de la vacuna. Pues, porque aunque usted dijo no es que todos nos vamos a vacunar, pero ¿cuándo usted, siendo honesto, siendo objetivo, nos puede decir que existe una posibilidad de que tengamos la vacuna aquí en el país? Mire, los contratos del Seguro Social, voy a hablar de la población derechohabiente del Seguro Social, están el primer lote de vacunas, 180,000 vacunas para finales del mes de abril, iniciando la gran vacunación aproximadamente la última semana del mes de abril, si AstraZeneca cumple con el contrato de entrega. Esos son para los derechohabientes del Seguro Social. Van a ser entregados en 3 lotes, uno a finales de abril, uno en el mes de julio, agosto y otro a finales del año, para completar 700,000 derechohabientes con sus 2 dosis, es decir, 1.400.000 dosis que el COEP ha puesto una garantía, y esto va a ser para todos los derechohabientes del Seguro Social. Ese es el primer caso ya confirmado. Para el resto del país, la alianza Gavi-Covax aún no da la fecha de entrega del primer lote de vacunas. Sabemos que vienen 300,000 dosis para 150,000 hondureños, porque son 2 dosis. Usted se aplica una y a los 21 días tiene que aplicarse la siguiente. Posteriormente, si vienen a finales de abril, el segundo lote vendrá ya por el mes de agosto, septiembre, y el tercer lote a finales del año. De tal manera que solamente se calcula que 1 millón de hondureños van a recibir la vacuna en el año 2021. ¿Qué va a suceder con el resto de la población? Hay que comprar la vacuna. Entonces, estas vacunas van a ser compradas a diversas compañías farmacéuticas. Puede ser varios tipos de vacunas, no solamente las de AstraZeneca, pero como en este momento estamos amarrados con la alianza Gavi-Covax, la única vacuna que ha dicho la OMS que se va a aplicar por los momentos a los países pobres es la de AstraZeneca por su costo. Entonces, el resto de la población va a ir paulatinamente siendo vacunado en el año 2022 para finalizar con los jóvenes en el año 2023. Esa es la realidad, pero a la gente no le gusta que se la digan. O sea, aquí hay personas que se enojan, como algunos televidentes,
que piensan que yo soy un ave de mal agüero, y no, es que esto no es ave de mal agüero, esto es producto de una mala negociación que hicieron las autoridades sobre la vacunación. Mientras Costa Rica ya inició su jornada, México, Chile y 56 países más, nosotros seguimos rezagados a la mendicidad de la población de la tierra. Bien, bueno, sabemos que tiene pues otros compromisos que atender y en definitiva le agradecemos por su tiempo, gracias por estar con nosotros. Ya un mensaje final, reconozco que es un hombre de fe, también sé que es un olimpista de corazón. Esperaría verlo en algún momento, doctor, no en una sala, de verdad, de todo corazón le estoy pidiendo a Dios no verlo llegar a usted en ningún momento, toco madera, a nadie me gustaría que se encuentre al doctor Carlos Umaña con un proceso de intubación, pero sí, pues le mando un gran abrazo y me gustaría que se despida pues aquí con toda la población, porque hay población que es inteligente. Yo sé que hay hondureños que son conscientes, así que pues para todos un mensaje. Muchas gracias, yo les agradezco. Miren, lo que piensen, nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Mi único interés es educar, salvar vidas. Vuelvo a repetir, no me mueve ningún sentimiento político o caerle bien a la población o decirle mentiras o decirle lo que usted quiere que se le diga, sino que yo le hablo con la verdad. Y mi compromiso es Dios primero, mi patria segundo, mi familia tercero y después soy yo. Hay unos que tienen primero soy yo, después yo y después yo y después yo. Esos son los que a usted le están haciendo daño, querido pueblo hondureño. Nosotros los médicos queremos salvarle su vida. Este no es el mejor momento para enfermarse. Los hospitales están completamente llenos, la medicina privada está completamente llena y como sus autoridades de la mesa multisectorial los han dejado a sálvese quien pueda, pues sálvese quien pueda. Use las medidas de bioseguridad y quédese en su casa si no tiene que salir. Y yo le agradezco mucho a BTV, a usted licenciada Ethel, un saludo también al licenciado Jorge Zelaya y a todo su equipo, porque este canal se ha dedicado a la educación, se ha dedicado a salvar vidas y eso se cosecha aquí se siembra aquí para cosechar en el cielo. Y a usted yo le agradezco públicamente el haber usado su testimonio de lo que es esta enfermedad del COVID que pudo haberle costado la vida y que yo sé que hoy junto a su familia celebra el volver a nacer, el volver a tener una oportunidad de poder trabajar, aunque Dios con el tiempo y con usted va a ir superando poco a poco esas secuelas horribles de esta enfermedad. Que Dios me la bendiga, bendiga a todo su canal y a toda su audiencia. Gracias, doctor, que tenga buen día y bueno, gracias a todos ustedes por estar con nosotros, que tenga buen día, un abrazo hasta San Pedro Sula y pues éxitos. Bueno, ahí tenían ustedes al doctor Carlos Umaña desde San Pedro Sula y en efecto, pues esta es nuestra labor. Aquí hemos venido nosotros con un propósito, no queremos generar discordia, no queremos que usted se esté peleando, no queremos que usted se sienta molesto, al contrario, pues son realidades y uno con gusto las viene a abordar aquí en la medida de lo posible para generar un cambio positivo en la comunidad, para permitirle a usted que tenga un punto de salida de una situación tan grave como esta. Siempre lo hemos dicho acá, la mejor regla, la mejor vacuna será la prevención. Ya lo escuchó usted recapitulando, para que venga la vacuna primero será para pues los afiliados al Seguro Social y esto serían unas 180,000 que obviamente van a ser estipuladas para el personal de primera línea y las personas de la tercera edad. Significa que personas como usted o como yo, que probablemente estemos rondando entre los 20 y los 35, para no decir otras edades, vamos a tener que esperar hasta el 2023, 22 o 23 para poder ser vacunados. Así que, ¿cuál es la regla? Usar mascarilla. Bueno, desafortunadamente me acaban de decir que ha fallecido el padre de una amiga a causa de COVID-19. Imagínense ustedes, es lamentable, pero ¿qué es lo que sigue? Hay que seguir utilizando mascarilla, el distanciamiento y por favor sea responsable con su familia. Si usted vive con personas de alto riesgo, no sé en qué mundo, ¿verdad? O en qué cabeza se le ocurre que puede andar yendo y saliendo cuando usted tiene personas en casa que le esperen. Bueno, vamos a ir despidiendo entonces y el saludo para todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Esto es Diálogo aquí en Hola Honduras por la señal de BTV.